Hace ya unos años, en el 2018 para ser exactos, se estrenaría en Japón el anime cuyo principal atractivo era la apariencia peculiar y poco convencional del héroe principal. Hablo por supuesto de One Punch Man. Seguramente lo conoces, y en el caso de que no, quizás viste esta imagen por ahí convertida en un meme sin gracia, y si definitivamente no estás familiarizado con él, entonces déjame darte un resumen rápido. One Punch Man cuenta la historia de Saitama, un hombre desempleado quien al volver a casa después de haber sido rechazado en una entrevista de trabajo, se encuentra con un monstruo que parece estar a punto de atacar a un niño. A pesar de que su primer instinto fue ignorarlo para no arriesgar su propia seguridad, su instinto más heroico sale a flote y después de tener una pelea completamente desigual contra un monstruo en la que resulta muy apenas victorioso, este decide dejar su vida como un hombre asalariado y seguir su sueño de infancia sobre ser un héroe. Tras lo cual, Saitama se somete a un estricto régimen de entrenamiento de 4 años, dejándole como fruto de esto una aparente fuerza ilimitada que lo hace capaz de derrotar a cualquier enemigo que se le pare enfrente de un solo puñetazo, entre otros dotes igual de rotos que lo vuelven, al menos hasta donde se encuentra la historia en este año, un ser invencible. Pero no todo es buenas noticias, ya que es este mismo régimen de entrenamiento el culpable de su calvicie. Pasado todo esto y tras una serie de eventos que lo llevan a conocer a Genos, el cyborg que al ser testigo del increíble potencial de este, decide convertirlo en su maestro y aprender a ser tan fuerte como él. Es gracias a Genos que Saitama descubre la existencia de la Asociación de Héroes, una asociación encargada de regular a cada persona que decide dedicarse profesionalmente a ser un héroe, igual que cualquier otro trabajo. Es en esta asociación donde Saitama comienza a desenvolverse más con el resto de héroes. Gracias a esto es que conocemos a personajes que poco a poco van tomando relevancia conforme avanza la historia, dándoles un desarrollo progresivo, pasando de ser un personaje en segundo plano a recibir capítulos del manga enteramente para ellos solo, mostrando sus ideales de lucha y por qué son el héroe que son. Y esto no únicamente con los héroes, siendo que Boros en la primera temporada y Garou en la segunda son villanos con personalidad, ideales y principios propios que los llevan a cometer las acciones que toman, con trasfondos y desarrollos lo suficientemente elaborados como para dejarte una sensación de empatía por los mismos y verlos como la otra cara de la moneda. Son las interacciones con esta organización lo que nos lleva a conocer a más héroes, y aunque esto es en un comienzo una forma de añadir un recurso cómico a la trama por el hecho de que nadie más que él pueden hacer frente a la mayoría de amenazas que se ven aparecer, no es algo que se conserve así por mucho tiempo. Aunque Saitama es el protagonista y la trama en un comienzo parece depender únicamente de las aventuras de este, hay un momento clave en el que One, el autor, nos grita a la cara que la historia es más que solamente Saitama y su invencibilidad. El momento del que hablo es este episodio en el que la ciudad está a punto de ser devastada por un meteorito. Es en esta parte en que presenciamos una de las resaltables ocasiones en que Saitama es dejado en segundo plano, puesto que la historia de este capítulo se centra principalmente en Genos, el autonombrado alumno, Silverfang y algunos otros héroes clase S que se presentan al llamado de esta emergencia. A lo largo de todo este episodio se nos presenta un escenario en el que todos estos héroes, usando sus propias habilidades, intentan detener dicho meteorito, y durante 20 minutos puedes ver a Genos desenvolviéndose como un personaje totalmente independiente de Saitama. Se muestra bastante a detalle el potencial del resto de personajes cooperando o compitiendo, y no es hasta el final, después de pasar por un mar de complicaciones, que vemos aparecer en pantalla al protagonista, haciendo obviamente una entrada dramática y épica a finalmente salvar el día. Tiempo después, cuando me encontraba al día con el manga y al ver nuevamente la primera temporada, fue que me percaté que a partir de este episodio la historia estaba tomando un rumbo que seguramente muy pocos fueron capaces de notar. Después de aquel capítulo, el universo de One Punch Man toma un rumbo diferente, pero esto es algo que no es fácil de notar por una razón, y es la comedia con la que está estructurado todo. Aunque conocemos a Saitama como un héroe por afición, pareciendo tener un increíble sentido de la justicia y algunas veces demostrar sabiduría, su infinito potencial lo vuelve en alguien frío, ya que al ser incapaz de pelear a más de un solo golpe, su vida se vuelve aburrida y repetitiva, dejando de encontrar la pasión que sentía cuando comenzaba su carrera como héroe, cuando aún tenía que tener peleas reales contra monstruos que eran capaces de herirlo, haciendo que este pase de ser una persona con sentido de la justicia y empatía a alguien en busca de un rival a su altura. Y es esta transición en donde más vemos desarrollar al resto de personajes. Es entonces que nuestro calvo protagonista deja de ser el personaje principal para convertirse más en un recurso narrativo y ser así una especie de Deus ex machina. Y yo sé que pensarán que esto es
algo obvio por el simple hecho de tener los poderes que tiene, pero es que en un principio se nos vende esto como el cómico manga, en donde todo es bizarro y nuestro protagonista pasa por las desvivencias de ser el hombre más fuerte del mundo, como si One quisiera hacernos creer que esto es un slice of life cómico con temática de superhéroes, pero después tienes increíbles escenas en las que el ciclista sin licencia, con pleno conocimiento de que se enfrenta a una muerte horrible intentando luchar a puño limpio con el rey marino por el mero hecho de que su convicción lo llena de valentía y coraje, y terminando con Saitama reconociendo de una forma particular que él solo se lleva el crédito por derrotarlo, cuando sus compañeros dieron incluso sus vidas para salvar a un pueblo malagradecido que solo ve los logros pero dejan de lado el esfuerzo, o con la llegada de Boros y los clase S enfrentándose a enemigos con habilidades que los volvían prácticamente invencibles, pero consiguiendo aún así frenar su avance, para al final ser todo solucionado por el calvo con capa, quien solo tenía intenciones de enfrentarse contra alguien tan fuerte como él, y de no haberlo hecho, seguramente todo habría sido arrasado por Boros. En estas peleas adaptadas dentro de la primera parte del anime y en las que siguen después de tanto en la segunda temporada como el resto del manga, presentan situaciones en las que, por la velocidad en la que salen los capítulos, se puede notar como gradualmente las apariciones en primera plana de Saitama pasan a ser un simple mientras tanto, para no olvidar que nuestro protagonista no es Tatsumaki demostrando ser una psíquica de potencial casi infinito, o llenos formando aliados y enemigos dentro y fuera de la asociación. Tampoco ninguno de los héroes dentro de la misma clase que Saitama o inferiores, cumpliendo con su deber en situaciones que están más allá del potencial por el que se les fue asignado en clases tan bajas, sino Saitama, quien en 5 capítulos seguramente solo haya aparecido en 4 páginas. Y es así como a cada capítulo se deja olvidada la presencia de este singular prota, porque simplemente te sumerges por completo entre peleas tan épicas como bizarras por la clase de personajes que puedes ir viendo aparecer, héroes cuyos momentos heroicos son cómicos muy posiblemente por su diseño, pero aún así aportan algo a la cantidad inmensa de eventos que se desatan, a diferencia de otras series en donde claramente siempre parece haber un sinfín de opciones más, y solamente se ven en pantalla 4 convenientes personajes. En este manga, cada capítulo puede ser un escenario con un desarrollo conectado directa o indirectamente al escenario principal, ligando así historias, planes y personajes por equipos, dúos y grupos, sirviendo como apoyo a los héroes que son más relevantes, o siendo ellos mismos los héroes relevantes. Todo esto mientras Saitama pasa a segundo plano, puesto que al ser él una suerte de Deus ex machina, no es necesaria su aparición más que para cumplir su función como tal, salvando el día, dejándote con el recuerdo de toda la acción y desesperación que viven el resto de personajes. Como mencioné antes, esta no es una historia exenta de villanos, y aunque sea una trama de héroes que constantemente se enfrentan contra monstruos, tiene algunos villanos que bien podríamos destacar por encima del resto. Ejemplo de esto tenemos a Boros en la primera temporada y el inicio de Garou en la segunda temporada, y el desarrollo del mismo con lo que va a día de hoy en el manga. Recordemos que Boros era un personaje con una apariencia un tanto familiar, si puede decirse, y como sabemos, los ideales de este también pueden resultarte conocidos. Era un ser que viajaba entre galaxias con el único fin de algún día poder enfrentarse contra un guerrero digno de su fuerza, capaz de enfrentarlo sin perder. Es obvio que este personaje fue creado simplemente para ser derrotado en ideales y físicamente por el propio Saitama, pero tras una pelea con la liberación de tallas colosales de poder por parte de Boros, se nos muestra su lado sensible y nos es dejado ver cómo este, incluso tras un ideal con un principio tan egocéntrico, es capaz de reconocer que jamás tuvo oportunidad alguna de ganar, para morir honorablemente habiendo cumplido su sueño, el encontrar a un oponente digno de su fuerza. Por otro lado tenemos a Garou, quien de hecho he de admitir que resulta uno de mis villanos favoritos en mucho tiempo, y esto no es por nada, siendo que no es solo otro villano de turno que está ahí para ser vencido. Garou tiene sueños, anhelos y esperanzas, aún siendo un autonombrado monstruo, y es que de hecho esto no es solo parte de él como trasfondo de personaje, se integra perfectamente a la trama, usando esto como incentivo a hacer lo que hace. Es un joven que viene de una niñez solitaria y difícil al ser constantemente acosado por sus compañeros simplemente por no ser tan cool como el mimado de la clase, y aunque esto en un principio pueda parecer absurdo, es esta vida de malos tratos lo que hacen que éste pueda ver el mundo con una perspectiva en la que nadie piensa. Hablo por supuesto de la forma en que los monstruos ven al mundo, en cómo muchos de ellos tienen ambiciones, si bien podrían resultar dañinas para la humanidad, porque no olvidemos que esto sigue siendo un anime y aún hablamos de monstruos, también tienen derecho a seguirlo y a hacer realidad sus anhelos
paralelos en el mundo, dejando ver que no tenemos solamente a un villano sin propósito y lleno de nada más que maldad. Tenemos a un personaje noble, inteligente y que sobre todo valora la vida de los demás, porque si lo hace, sé que después de ver una escena tan horrible como la golpiza al ciclista sin licencia, es difícil creer que éste tenga alguna clase de sentimiento, pero también debemos recordar que no solo no fue capaz de asesinar a un niño, sino que éste decidió cuidarlo, y en más de una ocasión se vio en la necesidad de salvarle la vida. Y digo necesidad, puesto que aunque su papel de villano lo hacían querer dejarlo sin más, no fue capaz de permitir que éste saliera lastimado en ninguna de las ocasiones en las que su vida corría peligro, arriesgando la suya para asegurar que estuviera a salvo, incluso de los propios héroes. One Punch Man es una de esas series en las que tienes que ser un poco más observador para darte cuenta de que no estás viendo lo que crees estar viendo, puesto que cada persona que se decida a darle una oportunidad es muy probable que lo vea como un simple anime para pasar el rato, y esto no es precisamente mentira, porque al final del día sigue habiendo sido creado como una parodia al resto de protagonistas de shonen. Aún presenta escenarios y situaciones tan absurdas que simplemente hacen que el espectador promedio deje de verlo con seriedad y simplemente vea lo que está ocurriendo en su pantalla. A un calvo con una capa, enfrentándose a monstruos con diseños extraños, acompañado de superhéroes con diseños igual de extraños y poderes que simplemente lo vuelven todo en un absurdo. Sé que ha pasado ya un buen rato desde el último video y que la última vez dije lo mismo, pero le recuerdo que soy alguien bastante perezoso y sinceramente no he estado sintiéndome bien últimamente, por lo que no siento esa inspiración para hacer videos y mucho menos las ganas para ello. Así que este video realmente me llevó todo este tiempo a hacerlo. Yo sé que creen que no, porque no es tan largo, pero este guión me duró en el estúpido escritorio de mi computadora a medias como al menos un mes o dos. No sé hace cuánto subí el último video realmente, pero estuve en mi escritorio a medias todo ese tiempo y lo terminé hace apenas una semana, por lo que aquí tienen un nuevo video y espero, o más bien intentaré, esforzarme para traer uno la siguiente semana y darle más vida de nuevo al canal. Sin nada más que decir, no olviden de darme like, suscríbanse porque prometo ya darle actividad a este canal, al menos un video, mínimo un video al mes. Recuerden pasarse por las redes sociales de la bonita señorita que hizo estos stickers. Denle mucho amor y agradezcanle de mi parte. También nada más, sin nada más que decirles, nos vemos en el siguiente video. Chao.